De acuerdo. Hemos llamado a la presentación Situación y perspectivas de la economía peruana para el corto y mediano plazo ante el COVID. A propósito, hemos colocado como fondo una portada del Economist de hace 3 semanas que plantea ¿qué cosa? Goodbye, adiós globalización. Yo creo que ese es un tema importante que hay que tener en cuenta, desafortunadamente, pensando en lo que puede ocurrir en la economía internacional y en la economía peruana en los próximos años. ¿Sí? Yo creo que ese es el marco de lo que lamentablemente se viene. Hemos dividido la presentación en 7 puntos: elementos generales, canales de transmisión e impactos de la crisis, políticas, límites, omisiones y errores de política. Ya Pina comentó algo en relación al programa de ayuda a familias. Luego abordaríamos más el tema del panorama de mediano y largo plazo, la dinámica de crecimiento y principales impactos y propuestas de política económica. Simplemente anotar algunos puntos aquí. El balance, todo lo conocemos, desafortunado, de casi 11.400 fallecidos, un poco más de 315.000 infectados. He colocado en color rojo lo que son nuestras estimaciones de caída del producto, entre 10 y 11%. Yo no soy tan catastrofista, porque creo que muchas de estas evaluaciones se han hecho sin considerar los impactos de las políticas anticíclicas, ¿no? Entonces, esa es nuestra previsión inicial. Un segundo tema que quiero destacar y que es para mí muy importante, a diferencia de lo que plantea mucha gente, es que con esta política de primero confinamiento, en realidad hay un tema que hay que destacar, ¿no? Que son las muertes evitadas. Estoy tomando los modelos de este profesor Burjún. Burjún hizo 2 primeros estimados sobre el número de fallecidos a propósito de la pandemia sin aplicar ninguna medida. Y sus cálculos señalaban que en los 5 primeros meses se tendrían 83.000 fallecidos y en los 7 meses serían 463.000. Eso es la magnitud, a mi parecer, y creo que son cálculos conservadores. El propio ministro ha sacado otros de alrededor de 140.000 víctimas que en realidad sí estaban en nuestra realidad, ¿no? Entonces, es un tema que no hay que olvidar. Es decir, estas políticas de contención, de aislamiento, han generado un costo económico, pero la contrapartida de ese costo económico es las muertes evitadas. Señalo en el tercer bullet, en un cálculo conservador, se evitarían al menos 60.000 decesos en el menor de los estimados al 15 de agosto. Los costos de estas muertes evitadas son tanto los gastos realizados para atender a los infectados como el PBI perdido. Con una caída del producto del 12% se perderían US 27.000 millones que evitaron 60.000 decesos. Aquí esto ya lo había publicado. ¿No valen acaso la vida de cada peruano al menos $450.000? $450.000, estamos hablando de los 27.000 millones entre los 60.000. Aún con una estimación crudamente economicista de la evaluación social de proyectos, es evidente que la suspensión y medidas aplicadas valieron la pena. El día de ayer me horroricé por el artículo que publicó en El Comercio Roberto Abusada. Todo está mal, todo se hizo mal, esto es una catástrofe. Yo creo que pues no había, creo que coincido con Pina, otra salida, que se cometieron errores, se cometieron muchos errores, que se atendieron los intereses de las grandes empresas primero, así fue, pero si no se hubiera decretado la suspensión obligatoria de actividades no esenciales, a partir del 15 de marzo tendríamos estas cifras de horror sobre la mesa. Ahora son también lamentables, pero no de la magnitud de lo que hubiera ocurrido. Y yo creo que esto es siempre importante de recordar. Es simplemente señalar cuáles han sido los canales de transmisión antes del 16, la caída del
los precios de las materias primas, la caída de la demanda de materias primas, la reducción de los flujos turísticos, la reducción de flujos de capitales e inversiones, el colapso de la bolsa de valores, cayó alrededor de 15 a 18%, se ha recuperado en el corto plazo entre el 10 y el 14, y después del 16 de marzo tenemos la paralización de actividades productivas no esenciales y el toque de queda. Esto viene de un informe de finales de mayo del MEF, que tuvimos como impactos menores precios de materias primas, volatilidad de mercados, disminución del comercio, efectos indirectos, y por el lado de los factores internos, la interrupción de cadena de suministros, reducción de la demanda y afectación dramática de las expectativas. Presento las proyecciones del último reporte de inflación de hace una semana, junio 2020, el estimado de la caída del Producto Bruto Interno para el 2020 sería del 12,5%, y aquí lo podemos apreciar en términos de sus principales componentes. Aquí hay que resaltar la diferencia, la vamos a ver en un momento, mientras que el Banco Central señala que la caída sería del 12,5%, para el año 2021 pronostica un crecimiento de 11,5%. Esto es, ni en la visión del propio Banco Central, el próximo año se recuperaría la caída del 2020. ¿Sí? Este es un tema que hay que destacar. Voy a pasar a lo que son las proyecciones últimas del Banco Mundial, que son de ahora a junio también. Para el mundo, el Banco Mundial pronostica una caída del 5,2% y el 2021 tampoco se recuperaría, sería del 4,2%. Hablando de América Latina, miren la diferencia, Banco Mundial, la caída sería del 7,2%, mientras que toda América Latina en el 2021 solo crecería 2,8%. Esto es, estamos hablando que quizás tampoco en proyección de Banco Mundial, y vamos a ver que igual para el Fondo Monetario, se recupere ni en el 2001 ni en el 2022. Estamos hablando, en el mejor de los escenarios para los organismos financieros internacionales, la recuperación se daría recién a niveles pre-colapso 2020 en el año 2023, menos 7,2, 2,8. Y cuando vemos la información precisa de Perú, habla el Banco Mundial de una caída del 12%, una recuperación del 7% en el año 2021. Esto es, de acuerdo al Banco Mundial, el asunto va, en el caso peruano, a recuperarse entre el 2022 y probablemente algo el 2023. La diferencia de estas proyecciones radican en que el Banco Central es muy optimista en el año 2021 y 2022 en términos de lo que podría ocurrir con las exportaciones. ¿Sí? Yo creo que es demasiado optimista, luego vamos a comentar este asunto. Vamos a pasar a las últimas proyecciones del Fondo Monetario. Las últimas proyecciones son una caída para el mundo ligeramente, esto es del mes de julio, del 4,9, América Latina 9,4, poco más de lo que proyectaba el Banco Mundial, y en el Perú la previsión es más negativa. Están hablando de una caída del producto del 13,9%, con una recuperación, un crecimiento en el de 2021 del 6,5%. Si fuera otro 6 en el año 2022, todavía no daría. Esto es que recién estaríamos recuperando niveles de producción previos a los del año 2020 en el año 2022. ¿Sí? Eso hay que tenerlo en la mente. Aquí hay proyecciones de otros. Yo aquí voy a ser un poco breve, simplemente recordar que, bueno, hemos tenido dos fases, la fase de contención, la fase de reactivación. Ha habido instrumentos por el lado del gasto público, medidas tributarias, otros instrumentos. Falta aquí anotar exactamente lo relativo al Banco Central. Y los ejes de estas políticas han sido 4.
lo que el MEF llama atención de la emergencia, soporte a las familias, donde están los bonos, el soporte a las empresas y el soporte a la cadena de pagos y a la economía. Aquí simplemente para anotar, por el lado del BCRP, a mí, para suerte de todos, me ha llamado la atención la respuesta rápida del Banco Central, a diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, en la crisis financiera internacional, donde se actuó 8 meses después del colapso de Lehman Brothers en septiembre del 2008. La primera reducción de la tasa de referencia de política monetaria fue hasta febrero del 2009. En cambio, ahora hubo 2 reducciones de la tasa de referencia de política monetaria entre el mes de abril y el mes de mayo, y la llevó a un nivel nunca antes visto, de 0.25% anual. Y lo interesante, esto lo he analizado en algún artículo que ya hemos publicado, es que sí está acompañando esas reducciones teóricas de la tasa de referencia con una expansión de la liquidez. Ha habido entonces doble reducción de las tasas de referencia, ha habido una reducción de las tasas de encaje, ha habido ampliación de la liquidez de conformidad a la reducción de las tasas de referencia, ha habido recursos, 30.000 millones que son Banco Central y otra duplicación a cargo de Reactiva Perú. Alguien me dirá en una visión monetarista, ¿y hay inflación? No, porque gran parte de estos recursos están saliendo ¿de qué? De nueva recaudación que está obteniendo el Banco Central a través de encajes, esa es una, y a través de colocar instrumentos de deuda. El Banco Central ha colocado 20.000 millones de soles en instrumentos de deuda que ha capturado, ha retirado del público, tanto personas jurídicas como personas naturales. Y este es un tema interesante que quiero señalar en términos de que si uno evalúa qué ha pasado con el ahorro de las personas y las empresas en estos meses, no va a observar un saldo neto negativo. Esto es una caída. No, lo que ha observado o lo que se puede observar es un incremento. Y este incremento no está siendo colocado por los bancos, y en tal sentido lo que hicieron los bancos es convertirlo en instrumentos de deuda de corto plazo del propio Banco Central. Esto es, el Banco Central ha capturado recursos del público. Esto es un razonable manejo monetario, bueno, pero a la par nos está reflejando una realidad, que efectivamente el sector mayoritario de la población ha visto perjudicadas sus finanzas, ha visto perjudicados sus ingresos, más aún con la severa caída del empleo y la ocupación, pero los sectores medios y altos, los medios que pudimos mantener nuestros empleos e ingresos, lo que hemos tenido es ahorros. Y lo que vemos es que efectivamente estos ahorros significan mayor disponibilidad de recursos en los bancos, y a partir de estos recursos el Banco Central los ha ido capturando. Y esto es importante, ¿por qué? Para quienes nos dicen que no hay recursos que gravar, que no hay forma de recaudar mayores impuestos. En realidad, sí, los sectores de altos ingresos, medios, altos y altos, han tenido o hemos tenido un mayor nivel de recursos que permitirían una ampliación de tributos. Esto después lo vamos a comentar después, porque me ha tocado hace unas semanas analizar cuáles fueron los momentos en que se aumentaron los impuestos a nivel internacional. Y esto es muy fácil de ver, y esto ha ocurrido, lo puede uno analizar en el libro de Piketty, fue finales de la Primera Guerra Mundial y finales de la Segunda Guerra Mundial. Fue en estos momentos y también en la crisis de los 30, donde los gobiernos, incluyendo el norteamericano, impusieron un sistema de tasas progresivas de impuesto a la renta muy importantes. Interpuso también lo que es el sistema de impuestos a las herencias, precisamente a propósito de la crisis de los 30, y a propósito de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, países como Alemania, Japón, Francia, impusieron
impuestos a los patrimonios progresivos y muy altos. Esto es, hay que quitar de nuestra mente este lugar común que repiten los medios de comunicación señalando y los grupos de poder económico, que es una barbaridad pensar en establecer impuestos. Impuestos a la renta, impuestos progresivos, impuestos al patrimonio, impuestos a las herencias. Si uno revisa, por ejemplo, el último libro de Piketty, Capital e Ideología del 2019, va a encontrar muchísima evidencia empírica para poder avalar y sostener que son en estos periodos críticos en los que se han recurrido a este tipo de impuestos. ¿Y por qué? Porque efectivamente es un absurdo, lamentablemente, pensar que en estos tiempos alguien va a invertir. No, los niveles de capacidad instalada ociosa de las empresas son muy altos y por tanto los niveles de liquidez disponible susceptibles de ser capturado a través de impuestos son elevados. Entonces yo creo que este es un elemento importante para cuando se hable de la propuesta en términos de que hay espacio y hay evidencia histórica y empírica que demuestra que son precisamente en estas circunstancias en que se han acudido a elevar la progresividad en el impuesto a la renta, al establecer impuestos a las herencias y establecer impuestos al patrimonio. Esto lo podemos comentar después. Yo no creo mucho todavía en el impuesto a la riqueza. ¿Por qué? Porque hay sistemas de control que se requieren que no están a la mano. Es decir, yo lo que creo es en términos de contribuciones extraordinarias asociadas al impuesto sobre la renta y quizás al impuesto al patrimonio, pero no a la riqueza. Porque si tenemos un sistema laxo en relación al tratamiento de paraísos tributarios, sencillamente todo ese tipo de recursos denominados en estos paraísos saldría fuera de esta forma de establecer nuevos tributos. Ha habido también repos, que son créditos, a AFPs, a bancos y demás. Hay algunas cosas de estas que son peligrosas. No me gusta, en el caso del Banco Central, la iniciativa de comprar deudas. El comprar deudas es un esquema que dio origen a un severo problema de rescate en la crisis financiera internacional y antes. El Banco Central se queda con las deudas, el Banco Central no tiene la capacidad de hacerlas efectivas y esto puede generar un gran forado en el manejo de estos programas de ayuda. Pero bueno, ese es un tema particular que podríamos comentar después. Simplemente para que tengamos, el plan de estímulo fiscal incluye todo este conjunto de elementos. Algunos límites de las políticas, ya lo comentó Pina, problemas serios de identificación y entrega de bonos a la población. No hay que olvidar que los niveles de crédito son definidos por las instituciones bancarias a pesar de la política monetaria anticíclica. Esto es, el Banco Central puede reducir la tasa, en teoría incentivar un otorgamiento de mayores créditos, pero si el entorno económico es negativo, sencillamente los bancos no prestan. Los recursos que está prestando los bancos son los que se han originado en los fondos de Reactiva Perú, pero no en los depósitos del público. La tercera idea que quiero resaltar, y lo he discutido con gente del propio Fondo Monetario Internacional, es totalmente falso que tenga el Perú fortaleza fiscal. Es decir, lo que tiene es caja, porque no puede haber un país con fortaleza fiscal con una presión tributaria de apenas del 16.4% del PBI. Las cifras oficiales en el Perú andan alrededor de 21. Este número de 16.4 deviene de la homogenización de la información estadística que realiza la OCDE. Con esta homogenización estadística, lo que ocurre es que el dato peruano de 21 baja a 16 porque se elimina la doble contabilización o triple contabilización. Los recursos que el gobierno nacional entrega a los regionales y los recursos que se entregan a los locales. Toda nuestra información del MEF los duplica y hasta triplica.
cuando la OCDE presenta esta información, lo que hace es agregarlo y evitar la doble o triple contabilidad. Con esta información, el Perú tiene, es al 2018, una presión tributaria del 16,4, mientras que el promedio de América Latina es 22,3 y el promedio de los países miembros de la OCDE es 32,4. Nuestra brecha son alrededor de 6 puntos porcentuales del producto, que serían alrededor de 15,000 millones de dólares. El país obtiene una recaudación tributaria menor a 15,000 millones de dólares respecto de los estándares promedios de América Latina. Esa es la magnitud de la brecha que tenemos que cubrir para colocarnos al nivel del promedio de nuestra región, que es 23,1 aproximadamente, o 23,2. No tengo el número exacto. ¿Cuál fue el gran límite de la política? Fue que se olvidó la realidad peruana. Se olvidó de sus grandes problemas estructurales, se olvidó del tercio de la población que no tiene desagüe, el tercio de la población que no tiene, que tiene piso de tierra, que no tiene agua potable, etc. Se olvidó de la informalidad generalizada y se olvidó de un tema que hay que reconocerlo, que es que no tenemos ciudadanía, que cada quien simplemente desde los años 90, agudizado desde el gobierno de Fujimori, cada quien mira por sí mismo, pero no tiene noción de colectividad. Y también hubo una reacción laxa de la población. Simplemente la información al 5 de junio, no tengo la más reciente, se había entregado solo el 56% del bono familiar universal, solo se había entregado el 40% de lo que es el bono rural. ¿Qué son las omisiones? El tema del planeamiento estratégico, que es un tema sobre el cual insisto mucho, totalmente ausente. El día de ayer recibí recién un documento de análisis prospectivo del CEPLAN sobre cuáles serían nuestras perspectivas, ¿no? Es decir, simplemente está en una función decorativa y quizás para hacer documentos con algún valor ex post, pero nada para guiar los procesos. La estrategia de reactivación productiva fue tradicional, no hay nada de lo relativo a la diversificación productiva, más de lo mismo. El sector agrícola de economía campesina totalmente soslayado, nada de apoyo a desarrollo rural y local. Hace un par de semanas se ha anunciado, el día de ayer ya se precisó el monto de la ayuda, son 3,000 millones de soles, pero eso pues lamentablemente va a paso de tortuga. No hubo prioridad específica en la asignación de recursos. Como todos sabemos, hubo serios problemas en relación a la primera entrega de los fondos de Reactiva Perú. No hubo ningún criterio sectorial, no hubo ningún criterio de análisis financiero. Es decir, yo hubiera recurrido, y lo anoté en el mes de abril, a las calificadoras de valores, y en términos de que me hicieran y tomara y entregara créditos a empresas que realmente lo necesitan. Es decir, yo no puedo estar entregándole liquidez a una empresa minera que tiene estándares como Volcan por encima de lo que marcan como estándares razonables en las calificadoras de Standard Poor's. Y resulta que le entregamos dinero a empresas mineras. Habría que ver cuál era la situación financiera de las empresas de los estudios legales. En fin, yo creo que hubo N errores en relación a Reactiva Perú. Ausencia de programas para el desarrollo del mercado interno y la generación de empleo digno, programas de compras nacionales, subsidio a la generación de nuevos empleos dignos. Se ha dicho algo sobre esto. El Acuerdo Nacional emitió una recomendación a inicios o a mediados del mes de junio, pero no se ha hecho nada. Los apoyos de Reactiva Perú no están condicionados a una evaluación de la situación financiera previa, al empleo, a prioridades. Esto es un tema interesante que ha sacado la gente de Oxfam y otra.
No se vale que estemos transfiriendo recursos a empresas cuyos accionistas están radicados en paraísos fiscales. Hubo ausencia de elementos heterodoxos que sí se aplicaron en otros países para impedir desalojos, por ejemplo. Sí ha habido regulación de precios básicos. Precisamente un exasistente me acaba de enviar la información sobre Nueva York. Y se hacen este tipo de cosas, y hacer estas cosas no es hacer populismo. Ausencia de recursos para microempresarios directos, crédito a la palabra asociado a la formalización, como en México. Esto fueron omisiones y también hay errores. Demasiada flexibilidad y laxitud en la recaudación tributaria, es decir, yo entrego las facilidades luego de que haya una demostración, una entrega de cierta información financiera. Los programas de apoyo a empresas, subsidios, no condicionan el mantenimiento del empleo. Yo creo que hubo un excesivo énfasis en el financiamiento externo para el programa de emergencia, esta emisión de bonos, la primera, luego hay una autorización para una segunda. La ampliación de Reactiva Perú se ha hecho de 30.000 a 60.000 millones sin evaluación previa. Los nuevos requisitos establecidos en el reglamento son simplemente asociados a evitar que haya empresas vinculadas a actos de corrupción y también que haya un sistema de comunicación de información con las instancias del Ministerio Público, del Poder Judicial, a propósito de estos procesos. Reducido apoyo a las pymes, ha habido barbaridades, contrabandos que se han metido en el camino, como la postergación en la entrada en vigor de la ley de evaluación ex ante de fusiones y adquisiciones, incrementos de tasas de depreciación, de donaciones, que lo que hacen es debilitar más la recaudación tributaria. Y son contrabandos empresariales para reducir las contribuciones de empresas que pudieron haber pagado. La suspensión perfecta difiere entrega de liquidaciones en la práctica, la acaban de ampliar hasta el mes de octubre. La concentración de fondos, esto habría que hacer un análisis fino sobre que eso sí está disponible, de la información de cuánto se ha entregado a medianas y grandes y en Lima por montos. Efectivamente ha habido mucha entrega a muchas empresas, pero la suma o la sumatoria de ese gran número de créditos a pequeñas empresas son poco importante respecto de lo que se ha entregado a medianas y grandes. Ha habido reducida transparencia y limitada rendición de cuentas. Yo entré hace un par de días a la página del MEF, entiendo que hay problemas, pero no hay un solo documento nuevo, salvo la información relativa a Reactiva Perú. Nada más. Mecanismos de participación ciudadana limitados. Yo quiero pasar ahora al tema del mediano y largo plazo. Tienen ustedes el PPT a la vista y yo quiero partir simplemente por un artículo de finales de mayo, que no ha sido muy difundido. Es un artículo de Rubini sobre las perspectivas de la economía internacional a propósito de esta crisis. Lo que nos dicen en pocas palabras es que se viene una nueva década perdida. Estamos hablando de todos los años 20 de este siglo y que recién se podrá ver la luz al final del túnel a partir de 2030. Y lo que hace Rubini es señalar un conjunto de factores de la economía internacional y las economías desarrolladas para explicar el porqué de este panorama. Deuda y default, demografía, deflación, disrupción de la digital de la economía, que ya lo estamos viendo, donde efectivamente lo digital adquiere más importancia, pero esto digital más la robótica generaría una gran presión hacia la baja en los salarios, afectarían de manera significativa los niveles de contratación de mano de obra, dando lugar también, él lo señala, a más, entre comillas, populismos, nacionalismos y xenofobias. Hay un fenómeno claro en marcha de desglobalización, avanzada antidemocrática, enfrentamiento geoestratégico, y se mantiene en la cartera el tema de la disrupción medioambiental.
El panorama entonces se ve negativo. Y no es solo lo que se ve hacia adelante. Aquí tenemos información relativa a lo que ha sido la variación del PBI desde los años 50 a la fecha. Información, economías desarrolladas. Y lo que vemos es que la tendencia, la línea verde es a nivel de PBI total, la línea roja, PBI per cápita, un cada vez menor crecimiento económico a nivel internacional. Esto es un documento interesante que hay que ver sobre el Foro Económico Mundial, el balance de riesgos a nivel global, donde está el tema, lo vemos por aquí, incremento de las desigualdades y la disparidad de los ingresos, tema importante que no hay que olvidar. Ya a algunos les he presentado este PPT. Este es un documento de la Universidad de Oxford y Citibank. Ya tiene como 5 años de antigüedad, donde se señalaba que al 2030 la robotización va a generar una pérdida de empleos en los países miembros de la OCDE del 57%. Riesgo de trabajos siendo reemplazados por la automatización. Y esto también incluye a las economías subdesarrolladas. Debo señalar que esta quizás es el documento más negativo. Hay otros menores. El menos negativo, que lo he publicado hace unas semanas también, señala y plantea una pérdida de alrededor del 10% de los empleos. Va a haber, obviamente, nuevas ocupaciones, nuevos empleos asociados a estas tecnologías, pero la mayoría de los autores presentan un balance cada vez más negativo. Esta es la relación de exportaciones respecto al PBI mundial. La vemos en una tendencia descendente. Aquí vemos qué ha pasado con el comercio internacional de productos agrícolas, la línea roja, el comercio internacional de hidrocarburos y productos mineros, y lo que es manufactura. Y aquí es interesante este quiebre a partir del año 2010. La economía mundial demanda, veamos la línea verde, cada vez menos relativamente hidrocarburos y productos mineros. Y nosotros vamos en este camino. Y en cambio, ¿qué es lo que demanda más? Demanda más, como siempre, manufactura y también está demandando alimentos. ¿Sí? Pero esta ruta, la ruta de lo tradicional de la minería, es una tendencia decreciente. Esto es la estrategia de los tratados de libre comercio. Lo que estamos viendo es el cociente de las exportaciones mundiales entre el PBI mundial y el acumulado de los acuerdos de comercio regional, TLCs. Lo que ocurre es, línea color rojo, es que los TLCs antes generaban mucho crecimiento de exportaciones. Lo siguen generando, pero su contribución marginal es decreciente. Y nosotros vamos en esa carrera loca de pensar que más TLCs nos va a llevar a la prosperidad. El mejor TLC de América Latina es el TLC de México, el ahora Temex. Aún el Temex tiene problemas de encadenamientos en la economía interna. Los nuestros no tienen nada que ver con el acuerdo, el TLC primero, y este Temex tiene también problemas para México. Adelante. Quiero presentar las proyecciones de abril del 2020 del Banco Mundial de algunos de nuestros productos de exportación. Cobre. La tendencia es a una caída drástica, recuperación ligera, nada que ver con los niveles, obviamente, del 2012, 2011. Esa es la tendencia de nuestro producto estrella. Lo que va a ocurrir es que nosotros nos vamos a lanzar a la producción masiva de cobre y lo que va a ocurrir es que el precio va a caer aún muchísimo más.
Y esto se observa, esta caída entre el 2014 y 2016 es culpa de Perú, es la entrada de las bambas. Mientras que Chile tiene una política de restricción de sus incrementos de cobre, el Perú la aumenta y lo que genera es una caída en el precio internacional. Este es el oro. Efectivamente, el oro está pegando un gran incremento, pero su tendencia en el mediano y largo plazo al 2030 es decreciente. Esta era la de octubre del 2019, esta es la que se hizo en abril. Mejora y de ahí caída. Zinc, caída continua. Esto es las proyecciones del Banco Mundial, ¿ah? El siguiente es plata, el siguiente es hierro, el siguiente es plomo. Ese es nuestro panorama, lamentablemente. Estas son las del mes de octubre del Fondo Monetario, no ha presentado las más recientes del 2020. ¿Qué es lo que vemos nosotros desafortunadamente para 2021, 22, 23, 24? Reducido crecimiento de precios de las materias primas, postergación de decisiones en el sector minero. Obviamente le van a echar la culpa a las presiones sociales y al gobierno por no apoyar los proyectos mineros, pero esa no es la razón, simplemente que no se va a invertir. Menor crecimiento económico de China por menor crecimiento de economías desarrolladas. Crecimiento reducido de la demanda de nuestras exportaciones no tradicionales, van a crecer pero muy poco, reducido impacto de la firma de nuevos TLC, menores, va a ser una década de menores flujos de capital internacional por mayores exigencias internas y en economías desarrolladas, crecimiento reducido económico del Perú, en el mejor de los casos, recuperaremos nuestros niveles previos en el 2022, yo creo que más en el 2023, obviamente mayor déficit en las finanzas públicas por nuestra laxitud por el lado de los ingresos tributarios. Eso sí, se van a mantener bajas tasas de interés internacional que pueden promover la formación de burbujas, mayor inestabilidad, tendencias deflacionarias a nivel internacional. Yo he hablado, obviamente, lo coloco en signos de interrogación, elementos impulsores de la transición post-neoliberal. Bueno, hay elementos de la economía internacional, carencias demostradas, deficiencias estructurales, una sociedad fragmentada, la pauperización y precarización de los trabajadores, ya lo estamos viendo con este 2.300.000 de empleos y ocupación perdida, reportada por el INEI en Lima Metropolitana, un Estado débil, ausente, una clase política tradicional y no tradicional que no está a la altura de las circunstancias, reducida mejora de los precios de las materias primas y de la demanda, mayor volatilidad, mayor conflictividad regional por menor canon. Se están produciendo cambios en la esfera laboral, por ejemplo, nos vamos a los extremos, ¿no? De la precariedad en un extremo al empleo y ocupación. Yo creo que estamos yendo del empleo y ocupación decente, que eran muy reducidos, a mayor precariedad. En el caso de lo ambiental, ahí sí estamos yendo en el sentido correcto. Yo creo que estamos pasando en esta coyuntura, tanto a nivel peruano, del interés reducido a un mayor compromiso. En lo internacional también hay quien habla de una mayor globalización, en lo estratégico también, pero falta mucho por ver en términos de lo social, de lo individual, de lo económico, etc. Voy terminando ya. Propuestas de medidas económicas en el corto plazo, invertir todos los recursos de la emisión de bonos por 3.000 millones en mejorar la infraestructura del sector salud, primer nivel y segundo nivel. Yo creo que esa es una buena enseñanza que nos están dando tanto costarricenses, uruguayos y cubanos, y creo que por ahí va la cosa hacia adelante. Sí, hay que construir hospitales de emergencia, pero hay que ir pensando y trabajando en eso. Luego, otra entrega de bonos a la población, exceptuando sectores ricos y asalariados, como lo planteó Pina.
Financiar los programas con recursos internos. Yo he hecho un estimado, se puede ver fácilmente en las memorias, las cuentas monetarias del Banco Central. El gobierno tiene más de 16.000 millones de dólares depositados en el Banco Central. Luego, incidir en el tema de la pequeña agricultura y para el desarrollo local, establecer contribución extraordinaria en función del ingreso imponible a personas naturales y jurídicas de altos ingresos, 2019, vincular apoyos y créditos a mantenimiento de empleos, orientar programas a diversificación productiva y transición ecológica, establecer más racionalidad en entrega de recursos, reducir laxitud, establecer prioridades, análisis financiero de condiciones previas. Yo creo que también tenemos que ir por el camino de construir un nuevo consenso económico, social y ambiental. Creo que hay muchas bases teóricas, muchas bases que pueden servir para ser aprovechadas para construir este consenso. Algunos de los temas es persona humana al centro, garantizar plenamente derechos, Estado con recursos eficaces y eficientes, establecer en la Constitución un Estado para la transición ecológica, preocupación por la elevada desigualdad y la capacidad de actuación frente a ella, relevar dentro de la Constitución el tema del planeamiento estratégico, que los organismos reguladores tengan un énfasis en la defensa del interés del consumidor y los usuarios, priorizar ciencia, tecnología, mejorar el rol de los trabajadores y sus remuneraciones, procurar una economía más competitiva, que el Banco Central y el MEF tengan expresamente funciones anticíclicas con preocupación en empleo y ocupación, esto es, en el caso del Banco Central, que no se preocupe exclusivamente de la inflación, sino que asuma un estatuto más cercano al de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Yo creo tremendamente en la descentralización fiscal, pero con regiones responsables, que ellas recauden también, un tratamiento igualitario a la inversión nacional respecto de la extranjera, priorización de derechos humanos, instancias locales en resolución de controversias con el capital extranjero y establecer un buen gobierno corporativo y de responsabilidad social para empresas públicas. Yo lo voy a dejar por aquí, simplemente señalando que efectivamente tenemos una situación, obviamente se comentó, sanitaria, muy problemática, las posibilidades de rebrote están sobre la mesa y nuestra situación económica nos debe impulsar a cambios profundos. Creo que un tema importante que no está aquí y que lo voy a decir es que tenemos que ajustar, cambiar prioridades porque la situación realmente se ve difícil hacia adelante y hay que olvidarnos del PBI. Porque si seguimos insistiendo en el PBI tradicional y en nuestras prioridades de vida tradicionales, sencillamente lo único que tendremos es violencia, frustración. Muchísimas gracias a todos y estoy aquí ya no para escuchar todos los comentarios, las preguntas. Muchísimas gracias.